Son las 6 de la mañana con 20 minutos, 6:20 en todo el país. Bueno, y se acercan las celebraciones de fin de año y evidentemente algunas personas pues aprovechan para cambiar un poco su rutina alimenticia, ¿no? El famoso panetón llega a nuestras mesas. Vamos a hablar al respecto con la doctora Milagros Agurto. Ella es nutricionista y nos va a dar algunos consejos para que no nos podamos exceder tal vez en estas fiestas de fin de año. ¿Cómo está, doctora Agurto? Muy buenos días, bienvenida al informativo. ¿Cómo le va? Hola Fernando, ¿cómo estás? Muchísimas gracias y buenos días a todos tus radio oyentes y también los que te acompañan a través de todas las redes. Muchísimas gracias. Estamos en más de 70 estaciones a nivel nacional y la población se pregunta, doctora Agurto, cuáles serían los consejos, ¿no?, alimenticios, digamos, para pasar unas fiestas navideñas tranquilas y que en enero y febrero no tengamos estos problemas, digamos, en el estómago que a veces nos suelen aparecer producto precisamente de que hacemos un desbalance, ¿no?, en fiestas de fin de año. ¿Cuáles serían sus aportes? Bueno, y son las preguntas claves que también me las hago yo, ¿no? Ujú. ¿Cómo levantarme a las 6 de la mañana y estar bien y estar arregladita? Creo que es más difícil estar arreglada a las 6 de la mañana que tener un buen peso y mantener un buen peso durante las fiestas de fin de año. Porque partimos de que, si bien es cierto, estamos nosotros con una exposición abundante de diferentes tipos de alimentos y que de pronto los hemos esperado durante todo el año para consumir, que si el panetón, que si las carnes, que si etcétera, podemos nosotros optar también por productos que nos gusten, pero consumir las cantidades adecuadas y o buscar también alternativas que nos permitan, como por ejemplo, quise hacer un chocolate, pero que no tenga toda la grasa de la leche entera, quitarle un poco de calorías, pues entonces puedes consumir una leche descremada. Si quieres comer un arroz que sea más saludable y que no solamente sea el arroz blanco, sino que vas a hacerlo con el arroz tipo árabe, pero quieres que sea un poquito más saludable, entonces pues eliges un arroz integral. No estoy hablando bajo de calorías, sino que sea más saludable. Si Ujú. tienes alguna enfermedad y quieres elegir una carne que de pronto también te brinde muchas más opciones, que sea económica, que no tenga tanta grasa intramuscular y que la puedas comer aún teniendo alguna situación de salud que tienes que cuidar, como la hipertensión, la diabetes, no quieres subir de peso, puedes optar por carnes magras, como por ejemplo la carne de cerdo, ¿no? Correcto. Ahora, doctor Agurto, en un contexto de pandemia en el que ya se ha advertido que la población con sobrepeso, ¿no?, o con exceso de peso es un poco más vulnerable, digamos, en cuanto a desarrollar la propia enfermedad, eh, ¿cómo debemos cuidarnos precisamente? Por ejemplo, en el tema de la cena navideña. Los peruanos, bueno, consumimos el pavo, ¿no? El tradicional pavo en la cena navideña, pero qué tan importante, digamos, es cuidarnos los días posteriores, ¿no? Porque a veces tenemos la costumbre de que, ok, hacemos la cena navideña con el pavo el 24, pero ese pavo se va extendiendo y se va extendiendo, incluso llega hasta las primeras semanas de enero y hasta allí lo consumimos. ¿Cuál sería su recomendación en ese sentido? Claro, lo que tú dices es muy cierto y no solamente yo hablaría del tema pandemia, hablaría del Ujú. tema en general, ¿no? Que es, por ejemplo, o sea, ahora ya prácticamente todas las personas están en la calle, ya no es como antes que salíamos uno nomás, ya la gente ha salido totalmente. Pero lo que tú dices es muy cierto, ¿no? Hoy por hoy, por ejemplo, tú dices pues el pavo, y el pavo es una cuestión novedosa, ¿ah? Yo recuerdo que cuando yo ya tengo más de 50 años, y yo recuerdo muy bien que el pavo fue así como que pasó cuando yo tenía 10 años, más o menos, porque antes no era obligatorio, tenías que comer pavo. Yo recuerdo muchísimo que mi papá hacía cena navideña con cerdo, y eso yo lo recuerdo muy bien porque no era común, se ha vuelto una cosa común para nosotros. Entonces, volvamos a que tú puedes elegir una carne que sea diferente, una carne que te pueda ayudar, pero no solamente es escoger una carne magra, como puede ser la carne de cerdo, ¿no es cierto? Ujú.
que te va a brindar muchísimos beneficios porque es económica, es versátil, sino que te va a dar eso que tú me has dicho, ¿no? Como carne de pavo y me va a durar hasta los primeros días del mes de enero y vas a ver como 15 días que yo voy a estar consumiendo pavo. Si es que, por ejemplo, yo soy sola con mi esposo y me dieron en el trabajo un pavo de 8 o 10 kilos, ¿qué me hago con 8 o 10 kilos preparados todos a la vez para comer durante todos los días? Entonces, lo beneficio de la carne de cerdo precisamente es que tú puedes comprar un corte de 1 kilo y lo puedes preparar como tú quieras, hacer recetas innovadoras, hacer recetas diferentes. La carne de pavo es baja en sodio, te aporta mayor cantidad de potasio, y eso te va a ayudar, por ejemplo, si tú tienes hipertensión, puedes consumir este producto. Además, la grasa es visible, por lo tanto, tú cuando ves esta grasita y la sacas del producto, hay menor cantidad de grasa intramuscular. Entonces, todos estos beneficios te pueden ayudar, puede ser consumida por todas las personas de la casa, sean niños, sean adultos mayores, estés gestando, estés dando de lactar, estés haciendo deportes, porque tiene una proteína de altísima calidad. Y ese es uno de los motivos por los cuales la Federación de Estados Unidos, de la Federación Americana de la FUS Meat, o sea, la Federación Americana de Carnes, promociona que podamos, pues por amor al chancho, saber que podemos consumir este rico producto, y además que aprendamos que también es una carne roja, la carne de chancho, porque obviamente nosotros creemos que es una carne blanca, pero pertenece al grupo de las carnes rojas, y que más allá de los mitos que hay alrededor de esta carne, es muy versátil y es económica también. Y Perú tiene un bajo consumo de carne de cerdo, y tenemos que estar muy atentos a que es una carne nutritiva, es una carne sana, y si la voy a preparar de una manera adecuada, tengo muchas opciones con este producto, y que ustedes pueden encontrar como recetarios si ingresan a la página de usmefsudamerica.org. Ahí van a encontrar muchas recetas de preparaciones además exquisitas, ¿no? Que si costilla, que si carne a la no sé qué, y ahí vas a encontrar recetas que te van a hacer quedar súper bien. Si a ti te gusta cocinar, Fernando, te van a hacer quedar muy bien el día de Navidad y en cualquier día de la semana, porque puedes incorporar la carne de cerdo. Si haces deporte, puedes. Tiene proteínas que no están con mucho contenido de grasa. Que si tienes hipertensión, diabetes, quieres subir de peso, quieres mantener de peso, puedes. Que si estás, no sé, pues, con un problemita en la boca y tú dices, ay, no, que esta carne es muy dura, esta carne es suavecita y se hace rápido. Porque si tú preparas, por ejemplo, no sé, se me ocurre, un seco de cerdo, de pronto en 1 hora ya vas a tener, si es que has cortado en trozos más o menos de 3 por 3, 4 por 4 centímetros, en 1 hora tranquilamente ya tienes cocida la carne y súper rica. Para los oyentes que se suman a esta hora al informativo Edición Sabatina, estamos conversando con la nutricionista Milagros Agurto respecto a lo que consumimos precisamente en las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Doctor Agurto, digamos, y esta suma, ¿no?, de alimentos, el pavo, el cerdo, el panetón, ¿qué tipo de consecuencias nos podrían traer, ¿no?, a futuro si es que los consumimos en exceso de fiesta de fin de año, ¿no? A nivel, por ejemplo, del sistema digestivo, ¿cuáles serían las consecuencias de un consumo excesivo precisamente de estos alimentos? Buena pregunta, porque mientras tú me hacías la pregunta, yo decía, ¿qué consecuencias puede traer el consumo del pavo? Y yo decía, pavo, cerdo, clic, ya, check a todo lo que me decías. Ujú, En realidad no debería traer ninguna consecuencia si comes lo que tienes que comer, ¿sí? ujú. O sea, pero si tú te desmadras en la cena ¿cómo se llama?, de Navidad, como si fuera tu última cena y mañana te van a llevar a la horca, entonces, pues si comes abundante, obviamente, o sea, como en cualquier cena abundante, en diferentes alimentos, obviamente cuando el cuerpo no está acostumbrado a que tú comas de esa manera, te va a decir, hey Fernando, ¿qué estás haciendo? Cuídame un poco más, no comas tanto. Puedes tener y aparte que le suman alcohol, le suman una variedad infinita, porque en verdad es como la gente piensa muchas veces que es mi última cena y tengo que comer un montón, pero no, puedes comer en tu plato
tu ensalada deliciosa, no la quieres hacer con mayonesa, puedes hacerla con yogur, puedes hacerla mitad mayonesa, mitad leche y te queda muy bien. Hay infinidad de recetas que te ayudan para hacer una mayonesa más suave, o sea, sin tanto contenido de grasa. Puedes hacerle el trozo de carne que tú hayas elegido y si es cerdo mucho mejor. Me gusta mucho la carnecita de cerdo, además puedes hacer la carne de cerdo, la puedes hacer al horno, no tienes necesidad de hacer mucho guiso y puedes ponerle un poquito de arroz. Entonces, no tendría por qué caerte mal si tú comes la porción adecuada. Pero si tú comes 4, 5, 6 cosas diferentes en gran cantidad, además tomas mucho alcohol, además pones chocolate, que lo haces con leche grasosa, marshmallows y qué sé yo, y comes panetón adicional, obviamente tu cuerpo no lo va a resistir, te va a dar diarrea, vas a estar con dolor de estómago. Hay personas que terminan en hospitalización terminan en emergencia porque están teniendo pues un sinfín de malestares digestivos solamente causados por la falta de control en el consumo de alimentos, de alcohol, en las porciones adecuadas, ¿no es cierto? Y arruinan su noche. Igual pasa el Año Nuevo, con la cena de Año Nuevo, y comen más de lo que deben. Entonces, no es tanto que la combinación de alimentos, sino la cantidad de alimentos que estás consumiendo y cómo estos te pueden afectar. Correcto. Doctora Aburto, nos hacen una consulta desde redes sociales sobre la cena navideña para niños también. Nos comenta que pues muchos niños a veces se entusiasman, ¿no? Propio de ellos en fiestas navideñas y suelen comer muchos dulces, además de las comidas que ya hemos mencionado. ¿Cuál sería la recomendación para los padres de familia? Nos preguntan en ese sentido. ¿Qué deberíamos, ¿no? Prepararle a nuestros niños para fiestas de fin de año para cuidar un poquito también su sistema digestivo y que no se excedan y que no traigan consecuencias como las que ya usted ha mencionado? Ahí te voy a decir, espera, stop. Papás, si los niños comen la cantidad de alimento que comen, no es porque ellos tienen a su disposición ese alimento. Hay un adulto responsable de ellos que le está dando toda esa cantidad de alimentos y la posibilidad de que ellos lo consuman. Entonces, y si no les estamos enseñando a ellos lo que es la moderación, entonces van a haber problemas. Entonces pongan suficientes dulces, porque nadie les dice que no le pongan sus dulcecitos, sus galletitas de jengibre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si desde niños no los han acostumbrado a tener moderación, no esperen pues que una vez al año la tengan, ¿no? Y que como, o sea, si en el cumpleaños, la Navidad, el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día de los Abuelos, el Día del Niño, etcétera, esos niños van a estar, y durante todo el año están acostumbrados a comer lo que quieren, cuando quieren, como quieren, y los papás por facilidad le van a entregar todos esos alimentos, entonces no hagamos responsables a los niños de algo que les corresponde aún, que sea la responsabilidad del adulto. ¿No es cierto? Entonces, el papá, la mamá o el responsable de esa criatura es quien tiene que dosificar los alimentos que el niño va a comer, porque eso se llama aprendizaje y eso es muy importante, porque si no tomamos conciencia hoy por hoy que los adultos somos responsables de lo que le ocurre a los niños, vamos a decir, ay, sí, mira, por culpa del panetón el niño está obeso, ¿no? Y no es así, es cómo le enseñaste tú a comer, cómo tú le enseñaste a dosificar los alimentos y eso es reflejo de cómo tú estás aprendiendo a comer o aprendes a comer o estás comiendo o dosificas los alimentos. Y eso creo que es una norma muy importante y tu pregunta es súper válida y súper importante también para yo poder explicar lo que acabo de decirles. Somos los adultos los responsables de lo que ocurre con los niños, nadie más. Y eso significa hacerme yo responsable de lo que significa lo que va a ocurrir con mi hijo. Muy bien, 6 de la mañana con 34 minutos. Agradecemos a la nutricionista Milagros Agurto por habernos brindado estas importantes recomendaciones para mantener una nutrición adecuada en las fiestas de fin de año. Muchísimas gracias, doctora Agurto. Muy buenos días, muy amable. A ti, Fernando, muchísimas gracias. Y no se olviden de ingresar a www.usmefsudamerica.org para que encuentren deliciosas recetas, que es de la Federación de los Estados Unidos, de carnes rojas de los Estados Unidos, de exportadores de carnes rojas de los Estados Unidos, perdón, me estaba equivocando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Agurto. Muy bien, 6 de la mañana con 34 minutos, nos vamos a una pausa, regresamos con más noticias y entrevistas en la edición sabatina del Informativo por Nacional.